Sí, hay conferencia de tenemos prensa. que ir, Cuca, de inmediato a la torre ejecutiva. Hay una conferencia de prensa de último momento. Está el secretario Álvaro Delgado hablando. Lo vemos en vivo. Privadas de Montevideo y del interior. Los médicos en el sindicato médico, los médicos del interior nucleados en FEMI, la Sociedad Anestésico-Quirúrgica y después las cámaras de emergencia móvil y el SINAE. Nos pareció una reunión absolutamente necesaria y como uruguayo, como gobierno nacional, en nombre del presidente de la República, quiero reconocer a todos la voluntad y el compromiso. Mañana vamos a tener una reunión con los trabajadores públicos y privados de la salud, junto con el ministro Salinas y el ministro Mieres, que son también el otro eslabón importante en la primera línea de batalla contra el coronavirus. Uruguay enfrentó desde los primeros casos, el 13 de marzo, con los 4 primeros casos confirmados de coronavirus, una pandemia que se instaló en el país, que es mundial. Quizá nosotros tuvimos la posibilidad de ser de los últimos países en los que la pandemia entró, la posibilidad de ver buenas y malas experiencias en el combate a la misma. Y creo que el gobierno y todos los que estuvimos en la reunión, cada uno con su responsabilidad y en su ámbito de trabajo, hizo todo lo necesario para estar dentro de los países que antes y mejor trató este tema. Las cifras de test por millón de habitantes, de positivos, COVID positivo por millón de habitantes y lamentablemente de fallecidos, aunque es difícil hablar de estadística cuando tiene nombre, apellido, historia, familia, pero bueno, en términos médicos y epidemiológicos también hay que mencionarlo así. Pone a Uruguay en una sitial diferente, quizás de los países que mejor viene tratando este tema, con medidas más drásticas antes incluso de las fases que recomendaba la propia Organización Mundial de la Salud. ¿Eso hace que tengamos que aflojar el compromiso? No, justamente estamos así porque hay compromiso. Y eso era lo más importante de la reunión. Hay un compromiso de la gente, en primer lugar, de quedarse en su casa, de tratar de generar ese confinamiento con responsabilidad social personal, de quedarse en su casa, cuidarse a sí mismo y cuidar a los suyos. Porque hay gente que se comprometió y por las medidas que se tomaron y por la acción de todo el sistema de salud, es que Uruguay tiene hoy una tasa de prevalencia, tasa de morbilidad diferente a la que podía esperarse en un principio y diferente a la que tienen otros países. Decimos muchas veces, y la gente quizá no entiende demasiado el achatamiento de la curva, bueno, estamos haciendo que la curva se vaya transformando en meseta. Ahora, que esto se consolide y salir cuanto antes de esto depende de cada uno de los ciudadanos uruguayos, de la responsabilidad. Nosotros lo que hicimos hoy, todos juntos, que además yo lo quiero decir en nombre del Gobierno Nacional, en nombre del presidente, es agradecerle a todos los que participaron, porque hay un compromiso colectivo y coordinado. No es fácil, en el mundo, como nos distinguimos en otras cosas, en un diálogo a otros niveles que no pasa en otros países del mundo, bueno, en este tipo de reuniones no son comunes. Muchas veces hay intereses contrapuestos, que los hay, pero acá todos dejaron de lado los intereses institucionales, corporativos, profesionales, en puro interés nacional, que es el interés uruguayo, el de la Celeste. Y creo que en ese sentido, hoy, a instancias del Ministerio de Salud Pública, se coordinó un protocolo nuevo, que son dinámicos, porque obviamente esto es dinámico, un protocolo nuevo para darle garantía también a los médicos
que son los que determinan los test de diagnóstico, ¿no? La prescripción del test diagnóstico lo determinan los médicos. Y lo que le estamos dando en este sentido son garantías a los médicos a través de un protocolo de actuación que parte de los médicos lo estaban planteando. Obviamente siempre hay un tema vinculado a la independencia técnica, pero en este caso tan especial, en una emergencia sanitaria, quisimos ser más estrictos y más claros, para no evitar dudas, para generar un flujo de todo aquel que tenga las condiciones establecidas en el protocolo, bueno, sea recetado para ser testeado y sea efectivamente testeado. El protocolo implica la decisión médica, el testeo a través de los prestadores privados o públicos de salud, en coordinación con Salud Pública, en coordinación del gobierno con el sistema sanitario. Y el gobierno ratificó y lo que viene haciendo desde el 13 de marzo, que es asegurar los recursos económicos para que todos aquellos que necesiten o sean prescriptos por un médico a ser testeados lo puedan hacer. ¿Qué generamos hoy? Además, la posibilidad de la coordinación de la interacción entre los sistemas mutuales para la complementación y solidaridad en cuanto al uso de los kits de diagnósticos y de testeo, que a veces la casuística pasa que a algunos le falta y a otros les sobra puntualmente. Bueno, hay una especie de clearing coordinado por Salud Pública para que todos aquellos que el médico le prescriba, le recete el testeo correspondiente para el coronavirus lo pueda hacer. Garantizarle eso a la población. Yo no quiero hablar de cifras, quiero hablar en esto de objetivos. Y este fue el objetivo de la reunión de hoy. Que todos aquellos que los médicos le receten en un protocolo establecido la necesidad de testearse lo puedan hacer en las instituciones públicas y privadas. Y obviamente también trabajar con el Ministerio de Economía y Finanzas en aunar un sistema de compras, facilitar un sistema de compras para equipos e insumos médicos necesarios para el testeo, pero además para el tratamiento de la afección del coronavirus. Pequeño corte, Lu, en breves palabras, más o menos un resumen de lo que... Sí, no me queda del todo claro, pero lo que estaba anunciando Álvaro Delgado es un nuevo protocolo tras esta reunión. A ver, recordemos cómo empieza esto. El sábado, en conferencia de prensa, fue consultado Álvaro Delgado de por qué se estaban haciendo tan pocos testeos, teniendo en cuenta que el ministro de Salud en su momento había dicho que en el finalizar la semana pasada se pretendía llegar a los 1000. Álvaro Delgado dijo que había tiempo ocioso y que de alguna manera los médicos no los estaban mandando. Esto generó malestar en el Sindicato Médico del Uruguay, que sacó un comunicado el día domingo y que dijo, esto no es así, los médicos estamos mandando todos los que consideramos necesarios, pero hay un cuello de botella porque después es la dirección técnica de cada institución la que decide si autoriza o no hacer ese examen. Es por eso que se reúnen esta mañana allí en Torre Ejecutiva para actualizar el protocolo. Vamos a escuchar lo que decía Álvaro Delgado, que está hablando de un nuevo protocolo para que se hagan más exámenes de diagnóstico de COVID-19. Sí, Cecilia, Gustavo. Sí, bueno, en representación de los prestadores, y me tomo el atrevimiento de representar aquí a todos los que estuvimos hoy en la reunión. Primero, nuestro agradecimiento al señor secretario de la Presidencia, a las autoridades del Ministerio de Salud Pública y muy especialmente al presidente de la República, que tuvo realmente el gesto enorme de vernos en esa reunión y ratificar todo lo que el secretario de la Presidencia ha dicho aquí. Todos los prestadores públicos y privados de este país tenemos que darle la seguridad a la población, y en esto estamos exactamente en la misma línea que el gobierno, absolutamente en la misma línea, darle la tranquilidad a toda la gente de todo el país, que estamos preparados, que estamos afrontando esto, que tenemos los recursos, y los que no tengamos, tenemos la seguridad que el gobierno va a ayudarnos para tenerlos. Y eso creo que es trascendente. Y con la ayuda de la gente que se queda en su casa y que realmente tiene
tiene la conciencia y así se comporta, y los prestadores y el gobierno que está timoneando toda esta situación, estamos seguros que vamos a salir adelante. Y ese es el principal mensaje. Lo que hablaba recién el secretario, hacer hincapié en estos grupos. Esto es una crisis sanitaria, es social y también es económica. Todos somos conscientes de eso y por eso es tan importante generar grupos para generar equipos, como se están generando, para seguir el día a día, porque esto es dinámico. Y ese es el compromiso de todos los prestadores, colaborar en esto y ser parte, más que colaborar, ser parte de todo esto. Así que muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, señor secretario, señor ministro. Muchas gracias, señor secretario, señor ministro, por este ámbito y por, bueno, haber propiciado este espacio tan necesario, ¿verdad? Desde el sindicato médico y desde los médicos del país, mucho más que desde el sindicato que desde el sindicato médico, queremos transmitir nuestra absoluta disposición al trabajo colectivo, mancomunado, alineado, encolumnado con las directivas que desde el gobierno y desde el Ministerio de Salud Pública emanan. En este momento, con esta crisis sanitaria, que es además una crisis social, económica con el país, en el momento en que todos estamos viviendo con tanta angustia, es muy importante el mensaje de presentarnos ante la sociedad, ante la opinión pública, todos juntos. Acá no hay otro objetivo que el bienestar de la sociedad. Acá no hay intereses políticos, acá no hay segundas miradas ni segundas intenciones. Puede haber matices, probablemente secundarios a los espacios de comunicación o de interacción, y porque todo esto es tan vertiginoso que puede dar lugar a malinterpretaciones, que no las hay. Nosotros queremos dejar constancia de esto, así lo hemos transmitido al señor secretario en esta reunión, a los prestadores, y estamos en absoluta disposición al trabajo mancomunado por el bienestar de la sociedad. De este ámbito de hoy, que fue muy bueno, poder llegar en la dinámica de estos procesos a tener resultados concretos que mejoren la asistencia, que aseguren a cada uruguayo y a cada uruguayo la disponibilidad del test independientemente del prestador y del lugar de la República donde vivan, asegurando toda la logística, los criterios, estableciendo criterios comunes para uno como para otro. Bueno, eso iguala derechos, facilita la asistencia, racionaliza recursos, porque los recursos son finitos y el esfuerzo que el país está haciendo en esto es enorme. Y de este trabajo, de esta mancomunión, de estos lineamientos, de estos ámbitos, las directivas claras y precisas que con el correspondiente respaldo académico tomen la dirección política del país, la conducción política del país, es lo que todos vamos a acatar. Y es lo que todos vamos a ejecutar y es lo que todos vamos a respetar. Así que el mensaje, si se nos permite el atrevimiento de dar un mensaje, es: estamos todos en este barco conduciéndolo desde el rol que nos toca a cada uno, en la asistencia o en estos roles políticos, con la misma dirección, con el mismo objetivo, mirando cómo pasamos esta tormenta con el menor daño posible. Gracias. Gracias. Ministro. No, sencillamente creo que está todo dicho. El alto grado de representatividad de los comparecientes en el día de hoy ha validado el rumbo que tiene este gobierno, que viene sobrellevando una crisis de características inéditas, porque no es un problema que le tocó al país, sino que le toca al mundo, y por lo tanto las connotaciones son múltiples y complejas.
En ese sentido, sabemos que estamos trabajando y que tenemos la espalda de los prestadores públicos, privados, seguros, emergencias prehospitalarias, sindicatos médicos, sindicatos anestésico-quirúrgicos y FEMI, para decir hoy y pararnos hoy frente a la opinión pública en decir que estamos trabajando en una actualización dinámica, porque esta afección de la que vamos aprendiendo todos así lo requiere, en un protocolo aún más claro, que ya lo teníamos preelaborado con nuestro grupo de asesores científicos, pero a los que vamos a incorporar algunos elementos de la academia y aunar todos los esfuerzos en un documento único para el manejo médico, así como un algoritmo para la solicitud del hisopado y el kit que va a estar disponible, como ya fue dicho, para toda la población sin distinción de prestador ni de clase social ninguna. Es decir, va a estar disponible para todo aquel que lo requiera. Por otra parte, eso requiere un afinamiento en la logística y la coordinación, y eso se va a hacer a través de el Ministerio de Salud Pública, y finalmente resaltar el ámbito de coordinación permanente que ha expresado el señor secretario de la Presidencia, y desde nuestra parte hemos trabajado con los prestadores y con los demás en forma continua, o sea que para nosotros es seguir haciendo más, pero desde el momento adquiere otro vuelo de coordinación. Por el momento no es mucho más lo que hay para agregar. Creo que los gestos valen mucho y la reunión de hoy, los gestos de estar todo el sistema de salud y el gobierno juntos a todo nivel, ¿no? Y mañana la reunión con los trabajadores en el mismo barco, como decía Greco, cada uno en su rol, pero timoneando una tormenta como esta y sobre todo dándole amparo y contención y tranquilidad a los uruguayos, exime de todo lo demás. Vamos a habilitar un par de preguntas, porque también queremos dejar claro este mensaje, que es lo más importante de hoy. Abrimos entonces un espacio de intercambio. Les solicitamos, por favor, que se identifiquen y mencionen el medio que representan. Gracias. Daniel de León, de Canal 12 Telemundo. Concretamente, ¿qué establece de nuevo este protocolo? ¿Qué cambio hay en este protocolo que va a permitir que se hagan más test? Bien, Daniel, te agradezco la pregunta. En realidad es un protocolo que tiene Salud Pública redactado, que va a estar validado por un grupo de expertos, pero además con el aporte de los médicos y de las instituciones mutuales y de las emergencias móviles para determinar en qué condiciones el médico determina o genera le prescribe la receta necesaria o determina que se puedan hacer un test correspondiente para ver si hay coronavirus o COVID positivo. Podía haber interpretaciones diversas, se podía dejar a la libertad técnica de cada profesional. En este caso todos, incluso los profesionales dijeron preferimos tener el respaldo ante una emergencia sanitaria, determinar exactamente, porque no es a todo el mundo, es aquellos que generen las condiciones o sea necesario hacerlo. Y entonces establecer el blanco sobre negro para que el médico tratante de la institución o de la emergencia médica correspondiente, bajo este protocolo y en estas condiciones, determine hacerle el test al paciente que corresponda. Y eso, el compromiso de las instituciones, que en todos los casos que el médico lo determine se haga, públicas y privadas, y el gobierno colaborando para hacerlo posible. Paola Botti, de Subrayado, de Canal 10. ¿Cuáles son esas condiciones que se tienen que cumplir para que el médico prescriba el test? Y después, otra pregunta. Usted hablaba de que va a haber disponibilidad en todos los prestadores, tanto públicos como privados. ¿Hasta ahora eso no se estaba garantizando? No, yo dije que va a haber un clearing, porque es muy fluctuante el tema. En algunos casos hay importaciones que están viniendo, en otros casos hay importaciones que ya vinieron. Entonces, algunas instituciones médicas tienen sobrestock, otra quizá le falta puntualmente algún día. Bueno,
hay la buena voluntad de todas hacer un clearing para que todas tengan disponibilidad y certeza de atender a todos y hacerle los test a todo aquel que lo necesita. Eso es lo más importante del todo. Lo demás son temas técnicos que seguramente los va a publicar Salud Pública, me imagino que en la tarde de hoy, una vez que esté pronto. Se van a publicar una vez que se hayan consensuado los documentos con las sociedades científicas y los principales asesores del Ministerio. Es decir, va a ser un documento de consenso. Bueno, muchas gracias de nuevo. El protocolo va a estar pronto esta tarde. Lo acabo de decir nuevamente, va a estar pronto esta tarde. Tiene Salud Pública un protocolo, tenía uno, es dinámico este tema, entramos en fases diferentes y consensuado hoy con las instituciones médicas, con los médicos de Montevideo y el interior y con el grupo científico que asesora, de expertos que asesora el Ministerio de Salud Pública, lo que se va es actualizar el protocolo. Si este protocolo es el que va a estar hasta el final, no lo sé, esto es dinámico. Ustedes vieron todo lo que pasó del 13 de marzo para acá. Y bueno, lo único que sabemos es que esto tenemos que ir adoptando decisiones todos los días, adaptando unas circunstancias sobre un enemigo común del Uruguay y del mundo que es el coronavirus. Así que quédense en casa, que es la mejor forma de luchar contra el coronavirus, que le ganamos entre todos. Muchas gracias. Agradecemos a las autoridades por su presencia en esta sala. Muy bien, para el desarrollo de toda esta conferencia de prensa que hizo Presidencia sobre el nuevo protocolo de los test de diagnóstico, lo vamos a tener en minutos nada más en Telemundo al mediodía, pero antes quedan unos minutitos para